Ante todo, les doy la grata bienvenida a este video que vendremos a resolver ejercicios de la semana número 7, en las cuales vamos a tocar temas acerca de estructuras secuenciales y selectivas. Bueno, en el primer ejercicio asignado nos comenta que debemos crear un programa en el cual debemos hallar este ejercicio. Jorge vende su televisor en 1000 soles, perdiendo en la venta 100 soles. La pregunta es, ¿qué porcentaje perdió? Bueno, como dice que ha perdido 100 soles, entonces se asume que su precio de costo ha sido de 1100 soles, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar, vamos a desarrollarlo para hallar su porcentaje. Entonces, primero tenemos que colocar la entrada y empezaremos con la asignación, ¿no? Por ejemplo, el precio de venta es igual a un int con un input, ¿no? Para que nos proceda a, básicamente el int para números enteros y el input para que podamos digitalizar, ¿no? Mediante teclado. Como he venido repitiendo a lo largo de los diferentes ejercicios que hemos estado realizando. Bueno, acá colocamos digite el precio de venta. Ahora que ya tenemos el precio de venta, vamos a colocar el precio de costo, ¿correcto? Precio de costo, con lo mismo, con un int, con un input. Digite el precio de costo. Ok. Entonces, ya que tenemos asignado estos dos precios, que sería el precio de venta y el precio de costo, entonces procederemos a realizar el proceso. Entonces colocaremos proceso, los puntos, y pondremos, ¿no? El porcentaje es igual al precio de costo menos el precio de venta. Lo creamos acá. El precio de costo menos el precio de venta. Todo esto dividido entre el precio de costo. Y bueno, nos daría el porcentaje en sí. Ahora, como parte de salida o de output, colocaríamos una impresión que debe ser un print. Y colocaríamos el porcentaje de pérdida es dos puntos y colocaríamos, ¿no? El porcentaje en sí. Entonces, ahora procedemos a ejecutarlo. Bueno, dice el precio de venta. El precio de venta son 1000 soles, ¿no? Y el precio de costo, como dice que ha perdido 100 en la venta, entonces su precio de costo ha sido de 1100. Entonces, el porcentaje de pérdida ha sido, en este caso, 0,09, ¿no? Aproximadamente. Bueno, esta ha sido la solución de este pequeño problema. Perfecto, pasando al ejercicio número 2, el cual nos dice hallar el lado faltante del triángulo, insertando los otros dos lados en el programa. Además, teniendo en consideración la medida en ángulos sexagesimales. Tener en consideración que el ángulo debe estar en radianes para la aplicación. Ok, entonces, eh, primero lo que vamos a realizar, bueno, es la entrada, ¿no? Y la declaración de las variables. Declaración de las variables. Y en este caso, lo que vamos a hacer es los dos lados del triángulo. Básicamente vamos a asignarle bajo un float, ¿ok? Que básicamente lo que nos va a permitir el float, como te había mencionado en el video anterior, es que nos va a contar básicamente números reales, en los cuales también van a estar, eh, vamos a poder colocar tanto números enteros como decimales, ¿no? Entonces, vamos a colocar un float input y acá vamos a colocar lado B
dos puntos, que imprimiría el lado B, ¿no? Bueno, para digitalizar, ¿no? El lado B. Entonces, ahora hacemos lo mismo con el lado C, float input, y colocaríamos acá el lado C, dos puntos. Bueno, ya, y ahora tendríamos que asignar, bueno, que nos imprima el ángulo en sí. Entonces, vamos a colocarle una pequeña impresión donde nos ingrese el ángulo en grados sexagesimales. Ya una vez dentro de la operación, vamos a convertirlo en radianes. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos esto, bueno, vamos a asignar bueno, en este caso el ángulo, ¿no? Que vamos a asignarle un alfa, vamos a declararlo con un float, de igual manera, y un input. Entonces, una vez que tengamos esto, acá va a resaltar una pequeña información que si queremos agregar, en este caso, para resolver el problema, vamos a tener que necesitar una función que sea coseno. Entonces, lo que tenemos que poner acá es un import y vamos a colocar math, ¿ok? Una vez que coloquemos import math, ya vamos a poder utilizar las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante como operación. Entonces, acá vamos a asignar la constante, que en este caso vendría a ser pi, ¿correcto? Vamos a colocarlo como pi, es igual a 3.1416. 16. Bueno, y ahora como nos faltaría el proceso, entonces colocaríamos proceso, y justamente el proceso vendría a ser la fórmula de la ley de cosenos, ¿no? Que muchos lo saben. Entonces, pondríamos que el tercer lado, por ejemplo, el A vendría a ser el B al cuadrado, ¿correcto? Más C elevado al cuadrado menos el doble producto de B por C por, en este caso vamos a poner math, ¿correcto? Math punto el coseno de, pondremos alfa multiplicado por pi, ¿correcto? Y todo esto entre 180, ¿no? Bueno, acá ya tendríamos en sí parte porque vendría a ser al cuadrado. Entonces lo pasaríamos como una raíz. Entonces tendríamos que colocarlo al final elevado a la 0.5. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya tendríamos básicamente la operación. Nos faltaría la salida, ¿no? Nos faltaría la salida en la cual vamos a escribir un print para que nos imprima y ponemos el lado A es, ponemos así, y un coma y el A, ¿no? Que es lo que vamos a hallar. Entonces, ahora limpiamos, ejecutamos. Por ejemplo, nos va a pedir el lado B. Vamos a colocarle que sea 4. El lado C que sea 2. Ingrese el ángulo en grados sexagesimales. Vamos a colocarle, por ejemplo, 60. Entonces, el lado A, o sea, el tercer lado, nos va a hallar y nos va a decir que es aproximadamente 3.46. Esa sería la solución del segundo ejercicio de la semana 7. Muy bien, continuando con el ejercicio número 3 de la semana 7, nos dice, se desea calcular el salario de un trabajador, por lo que el programa pedirá su nombre, las horas que trabaja y el precio que le pagan por hora. Hallar su sueldo final sabiendo que si exceden las 60 horas, el pago por hora extra será el triple del precio. Entonces, primero procederemos a colocar la entrada, ¿no? En la declaración, también la declaración de variables. Primero le haríamos el nombre y ponemos un input para que el usuario
En este caso, digite, ¿no? Su nombre. Digite el nombre del trabajador. Puntos. Ya tenemos el nombre, entonces lo imprimimos, ¿no? Lo imprimimos, ponemos, por ejemplo, mucho gusto, ¿correcto? Mucho gusto. Y el nombre, en este caso, correcto. Entonces, ahora empezaríamos con las horas, ¿no? Las horas, colocamos horas, un int, con un input. ¿Por qué un int? Porque básicamente vamos a usar números enteros con respecto a las horas. Entonces acá, ¿cuántas horas a la semana trabajas? Dos puntos. Ahora el otro sería el precio. En el precio, eso sí, podría ser número decimal. Entonces vamos a colocar float con un input. Y colocaríamos cuánto le pagan, cuánto, cuánto le pagan por hora, ¿no? Vamos a colocarlo así. Bueno, ahora básicamente colocaríamos la parte del proceso, ¿no? Entonces acá colocaríamos si las horas, en este caso, es menor o igual a 60, entonces el pago, vamos a colocar en este caso pago uno, tendría que ser horas por el precio, ¿correcto? Y bueno, en este caso imprimiríamos, ¿no? El sueldo final es, colocaríamos acá el nombre, por ejemplo, nombre, coma. Ahora, el sueldo final sería el sueldo final de, ¿no? El sueldo final de el nombre. Acá colocaríamos un es, con el simbolito del sol, y en este caso sería el pago número uno, ¿correcto? Ahora, si no son menos de 60, entonces eh, procederíamos a poner un else, ¿no? Esta es una doble. Entonces colocaríamos h, bueno, de horas extras, tendría que ser igual a las horas, ¿correcto? Menos 40, por ejemplo, menos 60. Por ejemplo, si yo trabajo 65 horas, entonces las horas extras vendrían a ser 5 horas, ¿verdad? Entonces, ahora colocaríamos el pago 2, que vendría a ser, en este caso, 60 multiplicado por el precio que ya habíamos asignado, y tendríamos el pago final, ¿correcto? Es igual al pago 2 sumado con las horas extras multiplicado por el precio y multiplicado por 3 porque en el ejercicio dice el pago por hora extra será el triple del precio. Entonces, por último, imprimiríamos, ¿no? El sueldo final de, bueno, podemos sacar el nombre, coma, acá es simbolito de sol, y en este caso colocaríamos pago final, ¿no? Con esto ya tendríamos el programita hecho, entonces vamos a colocar acá. Ingresa el nombre del trabajador, vamos a poner, por ejemplo, Jorge. Mucho gusto, Jorge. Me da la bienvenida. Entonces, ¿cuántas horas a la semana trabaja? Vamos a ponerle, a ver, primero vamos a ponerle 52, por ejemplo. ¿Cuánto le pagan por hora? Vamos a decir que nos pagan 30 soles. A ver, nos da error en el 14, dice. Am, vamos a ver. Ok, básicamente el error venía acá en la línea 14, que es muy importante, ¿no? Tener en cuenta que cuando vamos a imprimir tiene que estar la misma sangría, ¿no? De LEDs.
ese fue el pequeño detalle, ¿no? Ahora vamos a ejecutarlo otra vez, por ejemplo. Y, por ejemplo, el nombre de trabajador es puesto Jorge. A ver, en este caso, ¿cuántas horas a la semana trabajas? Vamos a colocarle 30 y cuánto le pagan por hora, 20, ¿no? Y me va a dar efectivamente la multiplicación, ¿no? Pero ahora eh, vamos a colocarle a otro trabajador, Luis, ¿no? ¿Cuántas horas a la semana trabaja? Vamos a ponerle 70 horas. Digo, trabajador. ¿Cuánto le pagan por hora? Vamos a colocarle 25 o 30. Entonces, como se puede ver, va a haber un aumento. Y bueno, básicamente este sería el pequeño programita. Muy bien, realizando acá el ejercicio número 4, en la cual nos dice crear un programa en el cual le dé la bienvenida al cliente, en el cual se ingrese el nombre del producto, el precio del producto, la cantidad de productos y por último calcular el importe. Su descuento, que debería ser de 22% y el total a pagar. Entonces, acá ya tengo el código ya hecho. Primero empezamos a declarar mediante la entrada, en la cual vamos a colocar imprint de imprimir, bienvenida a nuestra tienda, estimado cliente, el nombre del producto con un input, ingrese el nombre del producto, el precio del producto con un int y con un input, el int básicamente para números enteros, e ingrese el precio del producto, ¿no? En el cual vamos a poder digitalizarlo mediante el teclado. La cantidad de productos de igual manera, y ya tenemos asignado el nombre del producto, el precio del producto y la cantidad de producto. Ahora vamos a compartir el proceso. En el proceso vendremos a poner importes igual al precio del producto por la cantidad, que es justamente, bueno, ese es el importe. Ahora el descuento en el problema no se especifica que debe ser del 22%, entonces el descuento se da sobre el importe, entonces sería importe por 22% que vendría a ser 0,22 y el total a pagar que sería el importe menos el descuento. Ahora, como parte de la salida o output, vamos a empezar a imprimir esos tres valores que nos piden en el ejercicio, que vendría a ser print, el importe es, bueno, queremos el importe, el descuento es el descuento y el monto total a pagar es el total a pagar. Entonces, vamos a proceder a ejecutarlo. En este caso, ingresa el nombre del producto, vamos a poner ACE, detergente, el precio del producto, vamos a poner 15 soles y yo voy a llevar 8, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos a ver el importe, la multiplicación, ¿no? De 15 por 8, el descuento, que vendría a ser 26,4, y el monto total a pagar, que vendría a ser la diferencia, ¿no? Justamente si cumple la operación. Ahora, el ejercicio número 5 nos dice, y como es un poquito largo, también ya lo tengo acá, crear un pequeño programa en el cual al insertar un número, el número uno nos hallará la suma de ángulos internos de un polígono regular. Si insertamos el número 2 nos hallará el área de un triángulo equilátero, que sería el lado cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y si es 3 o mayor a 3 vendría a colocarse, ¿no? Operación no válida. Entonces, primero empezamos con la declaración de variables. Vendría a ser imprimir, ¿no? El print. Ingresa el número que guste. Después imprimimos, ¿no? Hallar la suma de ángulos internos de un polígono regular. Pues como tercero, imprimimos el área del triángulo equilátero. Ahora sí, podemos declarar el OPC, que vendría a ser la opción, ¿no? Mediante un int y un input, en la cual vamos a poder ingresar, ¿no? El número que queremos asignarle a la opción. Entonces, como parte del proceso, vamos a utilizar acá el if, que es anidada, ¿no? Y bueno, básicamente vamos a colocar un if mediante la opción número uno. Si elegimos la opción número uno, entonces estaremos eligiendo la suma de ángulos internos. Entonces colocamos print, elegir la suma de ángulos internos de un polígono regular. Después procedemos a colocar print ingresa el número de lados de dicho polígono y asignamos, ¿no? A n como un int y un input, ¿no? Para que podamos ingresar el número de lado con el que queremos trabajar. Ahora, la suma es 180 por n menos 2. Ahora, si queremos un ángulo del polígono en sí, entonces tenemos que dividirlo entre n, ¿no? Tendríamos que dividirlo entre n.
Pero como el problema nos pide solamente la suma de ángulos internos, entonces 180 por n menos 2. Y por último, que nos imprime, ¿no? La suma de ángulos internos del polígono regular es la suma. Ahora, si es el número 2, entonces vamos a hacer uso de el área del triángulo equilátero, ¿correcto? Entonces, opción número 2 nos va a imprimir, no elige el área del triángulo equilátero. No, bueno, después procedería a imprimir ingresa el lado del triángulo y vamos a colocar que el lado del triángulo tendría que ser X, ¿no? Vamos a usar un float, que básicamente es para números enteros y decimales, un input, y X dos puntos, y procedemos a ingresar. Ahora, el área es igual a lado al cuadrado, que sería X al cuadrado, por la raíz de 3 que en este caso vamos a colocarlo como 3 elevado a la 0,5, y todo esto dividido entre 4, ¿no? Y lo que procederíamos a imprimir, que el área del triángulo es el área. Ahora, si no es ni la opción 1 ni la opción 2, o si es la opción 3 o más, entonces nos colocaría como operación no válida. Entonces procedemos a ejecutarlo. En el terminal ingrese el número. Por ejemplo, yo primero quiero hacer de la suma de ángulos internos, así que voy a colocar el número 1. Por ejemplo, voy a colocar de 5 y nos dice que la suma de ángulos internos es 540, efectivamente. Ahora, si ejecutamos, si yo quiero ahora el área del triángulo equilátero, vamos a colocar el número 2, coloco, por ejemplo, el número 7. Entonces, el área del triángulo vendría a ser 21,2, ¿correcto? Entonces, ahora limpiamos y colocamos, ¿no? Si la opción es 3 a más, entonces procedería, ¿no? A colocarse que la operación no es válida, ¿no? Entonces vamos a colocar 3, por ejemplo, y la operación no es válida. Colocamos, por ejemplo, 4, operación no válida. Y bueno, básicamente este vendría a ser la solución de estos dos ejercicios de esta semana correspondiente. Muchas gracias por ver el video. Empty hearts and neon lights.